vamos a ver hoy la afirmación. Vamos a nosotros saber que nosotros seguimos siempre una guía espiritual. Siempre Él nos ha dejado por herencia que su palabra. Cuando nosotros tenemos su palabra, esa es la guía, es la heredad que Él nos dio. Amén. Vamos a ver que ahora con la afirmación vamos a ver su significado en el diccionario común. La afirmación nos dice decir que una cosa es verdadera o decirla como cierta. Asegurar a una persona en una posición. Nosotros afirmamos que la palabra es verdad. Amén. Es cierta que Jesucristo vive. ¿Y dónde vive? En nosotros. Diariamente. Su persona siempre va a estar con nosotros. Nosotros tenemos que tomar nuestra identidad como hijos. Cuando nosotros nos pregunten, ¿y tú qué eres? No somos de ninguna religión. Aquí lo grandioso es que somos hijos de Dios. No somos ni testigos, no somos ni algo diferente. Somos sus hijos. Él está presente en nosotros, en nuestra vida diaria, en nuestro caminar. Su revelación viene cada vez que nosotros le pedimos. Amén. También en el latín, la palabra afirmar en el latín se dice afirmare, con doble F. Afirmare, no sé cómo se pronuncia, pero es afirmare. Significa poner de una manera que quede fuertemente parado, que no vacile. Lo voy a leer otra vez. Poner de una manera que quede fuertemente, ¿qué? Parado, que no vacile. Cuando nosotros afirmamos con convicción, estamos colocando la herencia de nuestro Padre, ¿en dónde? En nuestra vida, en nosotros. Amén. Al hacerlo colocamos a Cristo como lo primero en nuestra vida. Lo primero para nosotros debe de ser de Él. Siempre va a ser Él lo primero en nuestra vida y lo demás que es bendición. Amén. Acompáñame por favor a Efesios, capítulo 1. Efesios del 1, del 11 al 13, por favor. Doy lectura. La palabra de Dios dice: En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio ¿de qué? De su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperamos en Cristo. En él también vosotros, habiendo oído palabra de verdad, el evangelio de nuestra salvación, habiendo creído en él, ¿qué dice? Fuisteis sellados ¿con qué? Con el Espíritu Santo de la promesa. Amén. Estamos en libertad y debemos afirmar nuestra libertad para que nosotros así afirmando recibamos que el Espíritu Santo está en nosotros. Somos herederos y qué, y coherederos del reino. A Jesús le plació así hacerlo. Sus riquezas son nuestras riquezas, pero nosotros tenemos que primero vivir ¿qué? En libertad, en conciencia, en espíritu, en ser, pero debemos de afirmar siempre. Amén. Él fue el mediador en qué, entre el cielo y la tierra. Amén. Todos nuestros anhelos los debemos de confirmar. Él lo sabe, pero Él necesita que escucharlo de propia voz. Nosotros tenemos que mostrarle a Él cuáles son nuestras necesidades. Él es nuestra guía, Él es nuestro Padre. Como Padre nos va siempre a utilizar de diferentes maneras. Amén. Pero debemos de afirmar, debemos de decirle a Él qué es lo que nosotros deseamos. Cuando nosotros afirmamos, que decimos que la salud, lo afirmo,
soy sano. Amén. Que me preocupa la economía, afirmo que nunca voy a carecer de qué, de nada. Si Él es dueño de todo, ¿nos va a hacer falta algo? Nunca nos va a hacer falta nada. Debemos de alinear nuestra manera de caminar junto con Él. Porque muchas veces decimos, es que hoy no tuve, pero tenemos que ver el trasfondo de esa situación. Tenemos que ver qué es lo que nosotros necesitamos quitar o qué necesitamos anexar en nuestra vida. Amén. También debemos de decir que tengo un vicio, afirmo que soy libre en qué, en el nombre de Jesús. No dependo más de qué, de tentaciones. Ya no dependo de qué, de vicios, de drogas. Cuando hay una persona que fuma, dice, no, yo nomás lo fumo porque me gusta. No, ya está dependiendo de esa situación de fumar. Cuando se están drogando, están dependiendo ya de la droga, cualquier tipo de droga. Ya esa persona ya está dependiente de Él. ¿Nosotros de quién somos dependientes? De Cristo. Amén. Entonces nosotros debemos de afirmar esa libertad. Debemos de afirmar que somos libres en el nombre de Jesucristo. Que soy libre de drogas, que soy libre de la pornografía. También somos libres de todo chisme, de duda, de pleito, codicia, avaricia, soledad. Pero aquí viene lo mejor, ya no estamos solos, estamos reforzados porque Dios está con nosotros. Todas estas situaciones ya no nos pertenecen. Cuando nosotros llevamos esa situación y regresemos a lo de fumar, podemos pedirle a Él el potencial para dejarlo. Cuando tenemos ese potencial, ¿de qué estamos hablando? De nuestra fe. Si tenemos una fe firme, ¿qué va a pasar? Ese vicio lo vamos a dejar. Toda esa imaginación o toda esa creatividad que está mal enfocada, lo vamos a dejar. Vamos, al contrario, ahora vamos a ayudar. Ahora vamos a poder poner en práctica lo que hemos aprendido. Amén. Acompáñame a Efesios 5, de 3 al 5, por favor. Está más adelantito. Efesios capítulo 5, versículo del 3 al 5, la palabra de Dios nos dice: pero por fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a santos. ¿Quiénes somos santos? Nosotros. Amén. Ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias, porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nosotros debemos afirmar que somos herederos del reino de Cristo y de Dios. Amén. Acompáñenme a Gálatas, capítulo 5, por favor. Gálatas, capítulo 5, versículo 19 al 21. 19 y 21, al 21. La palabra de Dios nos dice: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, dimensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, que ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán, que dice, el reino de Dios. Nosotros, ¿de quién dependemos? De Cristo. Tenemos esa libertad ya. Debemos de afirmar esa libertad. Ya nosotros no dependemos de nuestro ser, de lo común que hemos aprendido en nuestra área donde nacimos, en esa área donde convivimos.
nosotros dependemos de Cristo. Y ya tenemos esa libertad, ya no tenemos esa atadura. Muchas veces se llegan esa herencia, que le dicen herencia maldita hacia la familia. Si el padre era borracho, los hijos van a ser borrachos. En nuestra situación ya cambia todo eso porque es roto en el nombre de Jesucristo. Ya nosotros ya no llegamos a heredar nada insano, nada impuro. Cuando nosotros hablamos es de victoria. Amén. Ahora afirmo que yo no acepto depender de toda tentación. Ahora afirmo que soy de Cristo, libre por la sangre de Cristo. Amén. Acompáñame a Efesios, por favor. Efesios capítulo 1 del 18 al 20. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia de los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Ahora afirmamos que nuestra fe, entiendo que las riquezas del cielo y la tierra, ¿de quién son? Son mías, que estamos sentados a la diestra del Padre. ¿Por qué? Porque así le plació a Jesucristo. A Él le gustó hacerlo, por el amor tan grande que nos tiene a nosotros, sus hijos. Como hijos, Él que hacía, cuando nosotros tenemos que ver claramente lo que hacía Él en su tiempo aquí en la tierra. Él llegaba y hacía milagros. Si nosotros tenemos ese potencial, debemos tener cuidado de nuestra vida. Nosotros podemos hacer milagros. ¿Lo creen? Nosotros podemos hacer milagros. Nosotros podemos bendecir. ¿Quiénes son santos? Nosotros somos santos. ¿Quiénes son herederos? Al momento de ser herederos, al momento de que Jesucristo murió en la cruz, en el preciso momento en que Dios dejó al Hijo, es cuando todos los pecados llegaron a Él. Absorbió todos nuestros pecados. Y en ese momento, cuando Él lo absorbió, todo lo bueno de Él, ¿hacia dónde fue? Hacia nosotros. Amén. Entonces, por esta situación, nosotros somos libres. Ya no somos más impuros. Aunque nos digan, es que antes hacías esto y esto. Entonces, ya no podemos vivir en el pasado. Ya no podemos es que es una lección. Sí es una lección. Sí es sabiduría que nos da de lo alto. Pero debemos de entender que tenemos que vivir en lo presente. Que tenemos que estar libres de toda situación que no nos conviene a nosotros. Desde empezar a ver nuestras amistades, empezar a ver quién nos rodea, ahí tenemos que hacer algo en nuestra vida. Entonces nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que afirmar esa libertad. Somos libres en el nombre de Jesucristo. Amén. Entonces nosotros, ¿qué somos? De Cristo. Amén. Y ahora afirmo que mi fe, entiendo que las riquezas del cielo y la tierra, ¿de quién son? Mías. Amén. Que estamos sentados a su diestra en lugares celestiales. O sea, imagínense cómo estamos bien contentos. Entonces, ¿por qué hay esa razón de seguir en nuestra necedad, de estar atado a lo que nos rodea en este lugar? Que vemos esas situaciones en la televisión y que las seguimos viendo. ¿Por dónde entra la tentación? Por los ojos. Cuando yo veo una figura, una silueta de una bella mujer, ¿qué debo de hacer? Voltéate. Cuando yo veo un varón, cuando ven las mujeres un varón o una situación así y saben que van a pecar, ¿qué hacen? Voltéense.
lo está demandando nuestro Padre. Cuando yo veo esa situación de que estoy en una fiesta y que están tomando, y si yo sé que es mi parecer el que voy a perder ahí, no lo hagas. Tenemos que ser sabios y entendidos. Tenemos que razonar. Tenemos que pedirle revelación a nuestro Padre de que nos ayude. ¿Nosotros podemos solos seguir adelante? No podemos. Nosotros necesitamos de su ayuda. ¿Su herencia? ¿Cuál es su herencia? La palabra. Aquí viene todo. Aquí viene toda la escuela de Jesucristo. Aquí viene toda la escuela de cómo ser padre, de cómo ser buen hijo. Amén. Ahora nosotros, ¿qué tenemos? Una identidad. Cuidemos esa identidad. Sigamos adelante con esa identidad. Somos sus hijos. Somos coherederos. No es algo que tal vez muchas veces decimos ya como un simple saludo. Dios te bendiga. Bendiciones. Hay que tener cuidado a quién le decimos bendiciones y a quién le decimos Dios te bendiga. No a todos les podemos decir. No a todos. Porque hay una situación de que si nosotros bendecimos tenemos que arropar a esa persona. Y si nuestra responsabilidad, como luego mi suegro agarra y le da palabra a una persona, él tiene esa responsabilidad de darle ese seguimiento a esa persona. Y yo he visto que lo ha hecho, lo ha guiado a esa persona, pero él tiene esa responsabilidad de bendecirlo y orar por esa persona y darle un seguimiento. Así tenemos nosotros esa responsabilidad. Porque hay muchas veces de que si nosotros bendecimos, en la manera que bendecimos está en la manera en que actúa Jesucristo. Cuando nosotros bendecimos a alguien que nos ofende, sabemos que Jesús en quién va a trabajar, en esa persona. Que Jesús, ¿qué va a hacer? Resolver el problema que hubo entre esa persona y nosotros. A eso me refiero, que nosotros tengamos cuidado de bendecir, de decir bendiciones, porque entonces nosotros tenemos esa responsabilidad sobre esas personas. Como ustedes saben, yo no voy a entregar cuentas nada más de mi familia, voy a dar cuentas de ustedes. Entonces mi responsabilidad, ¿cuál es? Ustedes y mi familia. Sí, es Dios y nuestra familia, pero ahora mi familia son ustedes. Entonces en eso tenemos que tener cuidado. En el momento de que nosotros estamos perteneciendo a Cristo, es una fuerte responsabilidad. Debemos de afirmar cada situación que hacemos. Amén. Ahora siempre debemos de hablar como en victoria. En victoria, no en derrota. Nosotros debemos siempre afirmar lo que decimos con la guía de ¿quién? Del Espíritu Santo. Que Él nos revele a quién le vamos a compartir de la palabra, a quién vamos a llegar y bendecirlo. Él nos lo coloca frente. La hermana Josefina le han puesto varias personas enfrente, el Espíritu Santo le ha revelado y ella ha dado la palabra. ¿Qué ha pasado con cada uno de ustedes? Les presentan a su familia, les presentan a los vecinos. ¿Y qué pasa con ustedes? El Espíritu Santo les empieza a decir, es Él, háblale esto, muévete así, explícale esto. Eso es revelación, hermanos. Entonces nosotros debemos de afirmar siempre nuestra victoria, siempre debemos hablar en qué, en victoria, no en derrota. Cuando nosotros afirmamos que yo tengo un anhelo de algo, ya lo estoy confirmando. En el momento que yo oro por una persona que es necesitada, ¿qué debemos de hacer? Dejar trabajar a nuestro Padre. Dejémoslo trabajar. ¿De qué manera te tienes que olvidar? Si ya le pediste a Dios que tengas sanidad, que tengas alimento, que tengas sustento, ahora di gracias. Eso es afirmar. Gracias, Señor, por este alimento que pones en mi mesa. Gracias, Padre,
porque mis hijos están saliendo. Gracias, Padre, porque mi familia con mi testimonio está saliendo adelante. Eso es afirmar. Esa es revelación de lo alto. Amén. Acompáñenme en Efesios, capítulo 2. Está ahí mismo, nada más adelante. Efesios, capítulo 2, versículo 10. La palabra de Dios nos dice, porque somos hechura suyo. Repitamos todos juntos, somos hechura suya. Amén. Creados en Cristo Jesús para buenas obras. Repitan conmigo, buenas obras. Las cuales de Dios preparó de antemano para que anduviésemos, ¿en qué? En ellas. ¿Dónde vamos a andar? En ellas. Él afirmó que por su gracia somos, ¿qué? Salvos. Amén. Debo estar en los negocios de ¿quién? De mi Padre. Así vamos a andar. Los negocios de nuestro Padre es el Evangelio. Amén. Dar a conocer que la palabra de poder. Nuestro testimonio es fundamental para no ser piedra de tropiezo para los demás. Cuando nosotros empezamos a tener esa relación tan fuerte con Dios y empieza a trabajar con nosotros quitándonos todo lo que nos estorba, y cuando ya estamos limpios, porque por fe así lo tomamos, ¿qué pasa? La gente empieza a ver el cambio en nosotros. Ay, ¿qué? ¿Ahora qué? ¿Se cortó el cabello diferente? Ay, ¿ahora ya usa corbata o algo así? El cambio es que nosotros sentimos a Cristo en nuestro corazón. Todo lo físico, Dios nos embellece, ¿verdad? Dios nos pone llenos de virtudes. Cuando nosotros empezamos a sentir el Espíritu Santo en nuestra vida, Él siempre nos va a guiar en toda actitud. Ya no regresemos, ya no permitamos ese regreso. Vamos a seguir adelante. Somos agraciados. Entonces nuestro testimonio debe de ser fiel. Y porque si no, nosotros le estamos dando la espalda a Jesucristo. Nosotros estamos quitando todo lo bueno que hizo nosotros. Siempre que nosotros pecamos, decimos, pues Jesús siempre nos va a perdonar. Pienso que ahí empieza a haber fallas en nosotros. Debemos de tomar las cosas seriamente. Que ese amor tan grande que nos tiene Jesucristo a nosotros sea verdadero. ¿Por qué? Porque nosotros lo estamos creyendo. Jesucristo nos ama, pero nosotros ¿qué tenemos que entenderlo? Tenemos que razonarlo, tenemos que caminar como Él camina. ¿Cómo era Él con sus discípulos? Ya sus discípulos lo reconocían. Cuando Jesucristo empezó con sus seguidores ¿cómo se comportaban como Él? ¿Cómo los identificaban? Porque hablaban como Él, porque tenían la misma palabrería de Él, pensaban como Él y aprendían diariamente las cosas juntamente con Él. Eso era hermoso. Aquí muchas veces queremos seguir a alguien, pero ese alguien luego está equivocado. Que Dios nos dé sabiduría en cada momento. Nosotros, acuérdense, no seguimos al hombre, seguimos a Cristo. Amén. Tengamos ese cuidado. No estemos poniendo ídolos delante de nosotros, idolatrando cualquier cosa, hasta una prenda, ¿no? Hasta un vecino. Ay, es que me ayuda mucho, ¿no? Eso es algo que no debemos de tener nosotros. Nuestra ayuda, ¿qué es? Jesucristo, nuestro Dios. Nosotros siempre vamos a tener la palabra para poder tener su herencia, para poder pedir revelación del Espíritu Santo. Así lo haremos como Él lo haría. Cada reto que nosotros tengamos delante de nosotros va a ser vencido y va a ser en victoria, porque Jesucristo así lo quiere. Amén.
Debemos de afirmar nuestra fe y confianza en ¿quién? En Dios diariamente. Amén. Nuestra fe debe de ser siempre concisa. Nuestra relación con Él, no nos vamos a cansar aquí en la congregación de estar invitando a que tengan esa relación íntima con su Padre. Que pidan revelación, que no nada más sea información la palabra. Pidan revelación. Señor, voy a leer tu palabra, ayúdame a entenderla. Ayúdame a saber qué es lo que quieres que yo haga. Ayúdame, a veces leemos el mismo versículo varias veces y nos dice de diferente manera. Nos da revelación. Amén. Acompáñenme a Éxodo 20, por favor. Es después de Génesis. Éxodo capítulo 20. Doy lectura, por favor, y me siguen con su lista. La palabra de Dios nos habla. Y habló Dios todas estas palabras diciendo: Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Cuando nosotros estamos leyendo esta parte, ¿qué estamos actuando? Ya en fe, porque ya nosotros no vamos a regresar a la servidumbre, ¿verdad? Ya nosotros ya no vamos a regresar a las viejas cosas. Amén. Seguimos leyendo. No tendrás dioses ajenos delante de ti, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visitó la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Nosotros eso es lo que hablábamos, ya no vamos a tener ídolos falsos. A veces hasta dicen, ay, es que es mi ídolo el que canta, ¿no? Qué bonito canta, es mi ídolo Juan Gabriel. No nos hagamos ídolos falsos, sí nos gusta cómo canta, pero no tenemos que venerarlo. Amén. Hasta de los futbolistas, de los basquetbolistas, cualquier deporte, cualquier situación de alguien, ¿no? Una empresa, ay, es que mi jefe me trata muy bien. ¿Te trata mejor Cristo? Y a veces le damos la vuelta. Seguimos leyendo, por favor. En el 6. Y hago misericordia, a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Aquí que vemos que nosotros podemos ayudar a los demás, en eso estamos, para ayudar a los demás, para que vean esa benevolencia en nosotros, porque así lo vino a hacer Jesucristo. Amén. En el 7, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no hará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. ¿Qué vemos aquí? Que vamos a decir siempre Jesús con todo corazón, no con falsedad ni hipocresía. No vamos a ser sepulcros blanqueados, sino al contrario, vamos a vivificar su palabra. Amén. En el 9, 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero, para que está dentro de tus puertas. En esta situación, cuando ahorita nosotros estamos viviendo en la gracia, no es que estemos exceptuando cosas de la ley, pero vivimos en la gracia porque Jesucristo así lo deseó, así lo quiso. Entonces, cuando muchos de nosotros a veces trabajamos los domingos, pero ¿qué debemos de hacer? Seguir su palabra y podemos venir los miércoles, podemos venir los lunes, ¿verdad? O nos podemos congregar a lo mejor en una iglesia que entre semana nos den un descanso, porque Dios sabe cuáles son nuestras necesidades. No es algo que te va a matar el que faltes a la congregación el domingo.
O sea, sí es justo que vengas el domingo, pero también lo puedes hacer con Dios, justificado en entre semana. Amén. Seguimos leyendo, por favor. En el 12. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. ¿Qué dice lo primero en el 12? A tu padre y a tu madre. Eso es bendición para nosotros. Entonces nosotros, ¿qué debemos de honrar? ¿A quién? A nuestro padre y a nuestra madre. Eso es algo que no tenemos que darle vuelta. Así nuestro padre, nuestra madre haya sido malo con nosotros, tenemos que honrarlos, tenerles respeto. No hay vuelta de hoja, ¿sí? No hay vuelta de hoja. Tenemos que honrarlos, respetarlos, ¿sí? Perdonar todo lo malo que nos hicieron, si acaso nos hicieron algo malo. Si nos enseñaron bien, entonces honrémoslos, visitémoslos, veamos por ellos. La economía se ve reflejada, ¿sí? Es ¿cómo decimos? Es un mandamiento, es una obligación. No es algo que si queremos lo hacemos, si no, no. Amén. Nos vamos al 13, dice, no matarás. En el 14, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falsos testimonios. Tenemos que tener cuidado ahí, ¿verdad? No estar acusando en vano. Tenemos que ser limpios de corazón. Tenemos que saber perdonar. Si ya vino su perro y ahora sí que dejó ¿cómo le dice? Su es o ese es algo así. Su ese ahí lo dejó. Su esa popó ahí la dejó. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Mejor la recogemos, la tiramos en nuestro basurero y ya orar por esa persona, y en ese momento estamos activando nuestra fe. Y Dios va a orar en esa persona, quiera o no esa persona. Amén. Entonces, seamos benevolentes, que vamos manejando, o como yo cuando voy manejando, y me dice mi mamá, cada vez que te la recuerdan, me hago más chiquita. Y digo, uy mamá, imagínate, yo diario te atravieso la ciudad, ya no te veo, madre. Entonces, hay que ser benevolentes como lo hizo Jesús. Amén. ¿Sí? Por favor. El último, 17. No codiciarás la casa de tu prójimo. No codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna. ¿De quién dice? De su prójimo. ¡Ay, qué bonito carro tiene! No me importa. Dios me va a dar uno, si así sabemos pedir nosotros. Nosotros estamos hablando ahorita, en los 10 mandamientos tenemos una gran responsabilidad, porque tenemos un pacto. Amén. En esto que acabamos de leer de la palabra, que nos dé revelación, porque este es un pacto que debemos de cuidar. Este es algo que nosotros somos responsables. Tenemos una identidad. No seamos piedra de tropiezo para los demás. Al contrario, cuidemos este pacto que tenemos con nuestro Padre. No es algo de juego, no es algo de que, ay, es que, pues sí, hoy el miércoles viene la reunión, pero, pues, no sé, o sea, a lo mejor ahora me dio flojera y no voy. Hay que tener ese cuidado, ese es el testimonio. Ay, a este señor le quedé de ver cierta cantidad, ay, no le pago, nomás le doy la mitad, aún teniendo. Entonces, ¿qué hacemos? Estamos fallando en el pacto. Tenemos que tener ese cuidado, que nuestra relación con Dios sea buena. Amén. Tenemos que tener, Él que puso las reglas, las buenas y las malas, en la piedra. Acuérdense, del dedo de Dios hizo esa situación.
Entonces, ¿qué debemos de tener? Ese pacto en nuestra vida bien encarnado. Yo les invito a que lean la palabra de Dios siempre, pidan revelación, empiecen del libro que a ustedes les guste más, que diga Dios, empieza por este libro. Nunca dejamos de aprender de la palabra y nunca dejaremos de ser enseñados. Pero si eso tiene que afirmarse bien en nosotros, tenemos que afirmar todo, ¿con qué? De corazón, ¿sí?